¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, sea la hora en la que se esté escuchando esto, en la latitud que se esté escuchando, porque si algo ustedes no saben, es que esto se está grabando desde dos países, aunque ustedes no lo crean, la magia y maravilla del globalismo capital que los házaros han podido hacer realidad. Nada, no es cierto, Nada de pero eso, sí, nada de eso. no, Se pero lo, se lo ciertamente. debemos al marxismo, todos estos progresos. Pero ciertamente esto sí está siendo grabado desde la CDMX y desde... ¿Dónde andas tú, Daniel? ¿De qué Al- parte de Canadá? algún Alberta. lugar en el mundo, algún No, lugar no, en el no, mundo. no empiece No, yo me considero a mí de mismo anónimo, un un hombre de mundo. cosmopolita, un ciudadano del mundo. No le Como, crean, como no, dice, como dice Adriano en las letras de Yusernar, mi primera patria fueron los libros, así que esa es mi nacionalidad. no le crean a este individuo, mitotero demagogo, que claramente está en Canadá. Quiero presumir eso porque pues claramente es una situación que sí quisiera yo celebrar porque pues vean cómo es posible pues derrumbar fronteras, no solamente en pos de hacer un proyecto, sino de que realmente cómo la literatura hace que quiera uno reunirse a comentar, a justamente pues embarrarse de todo lo que tiene por ofrecer y pues beber de sus extensos océanos, mares y ríos que desde centurias y siglos anteriores a nosotros pues nos han dado un legado que por el momento sigue siendo bastante vasto. Entonces, no sería posible, evidentemente, este programa sin la presencia, sin la luminosidad, sin la vastosidad, sin la magnanimidad de mi querido amigo y compañero, colega, camarada, moscovita, házaro, No, bolchevique, usted es un Daniel. demagogo, queda bien, un demagogo. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Camarada, ¿cómo está usted? Yo estoy aquí muy contento de estar en un segundo libro de esta biblioteca de Babel. Un segundo libro que yo recomendé, dado que el primero es tú. Tú lo recomendaste, creo que la dinámica será así, ¿no? Una quincena, 2 semanas recomiendas tú, otra recomiendo yo y lo narramos. Eh, Me tocó recomendar y curioso, ¿no? Que nos quedamos en el mismo continente, solo que en un país eh, un poco distinto, pero aún así contento de poder eh, hablar de este libro, de este autor que, como veremos después, hay mucho de qué hablar. Tú dime, ¿qué sentiste con esta elección? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando propuse este libro? De antemano fue bastante alegre y gustoso realmente saber que hablaríamos de este libro que es uno de los que también tenemos como lectura compartida. Eh, y la verdad me emocionó que al fin le pudiera yo dar, rendir tributo y rendir homenaje más que honor a este libro mediante el micrófono, ya que pues evidentemente ya tuve la oportunidad de leerlo y por ende, por esa misma alegría y gusto, me lo tuve que volver a leer, sí o sí. Afortunadamente es un libro eh, corto, que puede disfrutarse cómodamente en una semana. O sea, no hay necesidad de comérselo en un día porque pues claramente se te van demasiadas cosas. Pero digo una semana o 5 días, pues, que fue el tiempo que yo tuve posibilidad de poderle dedicar y que fue para mí grato volver a recordar, volver a releerlo. Entonces, pues evidentemente esas fueron como las primeras sensaciones iniciales que yo tuve, que después, pues evidentemente yo tuve otras. Yo te devuelvo la misma pregunta y además te agregaría eh, precisamente que nos compartas, y ahorita se me ocurre principalmente, por qué se te ocurrió o decidiste que continuáramos en esta
segundo capítulo en este episodio y lo abordáramos a este libro. A ver, esa es una muy buena pregunta. Recordando que nuestro primer capítulo fue precisamente de esta autora Han Kang, el libro de la vegetariana, al menos para mí fue emocionalmente muy fuerte leer este libro, ¿sabes? Por los temas que se toman, la forma en la que se narra y en general el libro. Siento que es muy potente emocionalmente y como para bajar esas revoluciones de haber leído algo como la vegetariana, pues bueno, no está de más leer eh, a Bulgakov, uno de los grandes autores rusos. Yo diría, y sin afán de ofender a otro escritor del que ya hablamos aquí, que es Nabokov, quizá el mejor escritor ruso del siglo XX. Y esta obra, como veremos después, es una sátira que se podría decir que es casi lo opuesto a la vegetariana en cuanto a género, pero en calidad de literatura sigue estando ahí, ¿sabes? O sea, Bulgakov me recuerda mucho a Gogol, por ejemplo, a Pushkin, a los clásicos rusos, pero con un tinte un poco más político que después veremos. ¿Cómo te gustaría empezar? ¿De qué te gustaría hablar primero? ¿De los personajes, la estructura, cómo se ambientó? Ciertamente lo que dices es bastante atinado e inteligente. La verdad es que fue un buen primer episodio y aunado a toda el historial de conversaciones previas que son el origen de todo de este proyecto, sabemos que se une a toda esa biblioteca de charlas míticas que hemos tenido y hemos compartido. Definitivamente fue bastante intensa porque eran temas que la verdad, aun cuando uno trae cosas que abordar, el debate no sabemos a dónde nos va a terminar orillando. Entonces, la verdad sí aplaudo esa astucia en bajar las revoluciones con este libro. Y se bajan las revoluciones de una manera muy curiosa porque pese a que definitivamente es un texto que por todos lados se va a calificar de satírico, de crítico, cómico con la cuestión social política que definitivamente retrata el autor, pues claramente tampoco son temas como pues, delicados o menores, ¿no? Entonces, sí, ciertamente podría considerarse un texto ligero, pero si ya, y dependiendo ahorita cómo nosotros vayamos navegando el mismo, el texto nos empieza a abordar temas muchísimo más duros de lo que creíamos, pues esperemos que mantengamos las revoluciones igual de bajas como se pretendía. Entonces, la manera en que me encantaría abordar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahorita intentando como jugar o improvisar. Hablemos un poquito del autor. ¿Quién es Bulgakov? ¿Quién fue este señor? ¿Cómo fue que llegó a este texto? Porque sabemos de antemano que evidentemente son de sus primeros trabajos antes de ya llegar a su obra cumbre, antes de ya definitivamente escribir y catapultarse para la posteridad dentro de los clásicos de la literatura con El Maestro y la Margarita. ¿Qué te parece si nosotros pues vamos a abordar un poquito con el contexto o biografía de este señor pues porque evidentemente para entender qué es lo que está plasmando aquí este señor, porque claramente este libro es un poco, pues no sé si fácil, porque no quiero como menospreciar o diluir el texto, pero es de estos textos que fácilmente se puede asociar al contexto que definitivamente vivió el autor, ¿no? Porque sabemos muy bien que hay otros que por mucho que también vivieron contextos bastante complicados o de X envergadura, realmente pues tuvieron la decisión de desarrollar otra narrativa hacia otra cuestión, hacia otras coordenadas,
y creando otro tipo de mundos que pues no tienen nada que ver con su situación, aun cuando puedan tener aspectos que de los cuales terminaron inspirándolo. Entonces, no sé tú cómo veas o cómo quieras como empezar a comentar un poquito esto. A ver, Bulgakov es un autor muy interesante porque estoy recordando alguna descripción que alguna vez leí sobre Rudyard Kipling que decían que era un autor tan bondadoso que hacía sentir al lector que era más inteligente que él. Esto me sucede igual con Bulgakov. Uno pudiese pensar que las premisas de su libro son quizás sencillas, burlescas, satíricas, incluso hasta infantiles, por así decirlo, pero eso es lo que hace tan genial a Bulgakov. Es decir, eh, tomar una premisa un tanto absurda para tocar temas tan delicados y sobre todo en un contexto tan turbulento como el que él escribió. O sea, si nos vamos a Corazón de Perro específicamente, se publica en el año de 1925. Es decir, la revolución estaba terminando y Bulgakov ya estaba atacando al partido hegemónico. Imaginemos esto, ¿no? Después de todas las purgas, de todas las masacres que hubo, Bulgakov se burla de, como lo diría Svetlana Alexeyev, del Homo soviéticos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Si recuerdas o has leído El nombre de la rosa o has visto la película, hay un diálogo muy interesante sobre si Cristo ríe o no, sobre la risa como ese agente sedicioso, ¿no? Y creo que aquí sucede lo mismo. ¿Por qué Bulgakov es tan sedicioso en ese sentido? Porque se burla de los poderosos, se burla de quien no debiese burlarse. Y es tan genial que lo hace de una forma tan sutil que precisamente parece un libro burlesco, ¿sabes? Algo que no debiésemos darle más importancia de la que tiene, pero en realidad está atacando los cimientos del sistema soviético. Y no solamente en Corazón de Perro, sino como tú bien dices, en otras obras y específicamente en El Maestro Margarita, que es curioso que esta obra no se publicó en vida del autor. Es decir, Bulgakov la terminó, pero se publica hasta el 68. Bulgakov ya llevaba, si no mal recuerdo, 15 años muerto, imagínate. Y ya no era la URSS donde él escribió El Maestro y Margarita, era un poco más laxa en ese sentido, pero aún así, esto, ¿no? Es un autor de una inteligencia tal que hace que sus libros parezcan inofensivos, pero no lo son. ¿Tú qué piensas hasta el momento de esto? ¿Qué piensas que Bulgakov es tan genial que se burló del sistema? ¿O por el contrario, que quizá no lo hizo, pero que hoy lo interpretamos así? Pues mira, es una muy buena pregunta. Creo que eh, si bien sabemos por el medio que sea en el que nosotros consumamos cualquier tipo de narrativa, ya sea por películas, series, en este caso literatura, llámese novela o cuentos o cualesquiera de sus formas, por eso digo que la manera en que cada quien consuma narrativas, sabemos que existen las genialidades trágicas y todos sus derivados, pero también sabemos lo complicado y reconocemos lo complicado que puede llegar a ser el caso, pues si no contrario, pero el hermano de lo que es la comedia y también sus derivados, ¿no? Y eso que implica, pues implica también una pericia y una genialidad que tampoco muchos pueden llegar a presumir, ¿no? ¿Cómo puedes tú llegar a plasmar en el que teniendo la conciencia de lo que realmente es trágico, te llegas a burlar de eso? Eres lo suficientemente inteligente para burlarte de cualquier aspecto de lo que tienes frente a ti, ya, llámese un estado, llámese una persona, llámese un animal, llámese un escenario, llámese cualquier situación en la que esté envuelto X persona. ¿Qué capacidad debe tener el ser humano como para que realmente tenga esa chispa y pueda reírse de esa situación y además todavía llegar y plasmarlo justamente a puño y letra, ¿no? Ahora,
el asunto que evidentemente en todos lados está más que dicho, o sea, claramente quiero yo, de mi parte yo sí quisiera aclarar que de todas las cosas que ya se han dicho por parte de con este libro vamos a ver qué podemos o qué se puede aportar dentro de la conversación en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos 2026 principalmente, en los que también se están viviendo como tiempos complicados e irónicos, en el sentido de que en términos, en cuanto te comentaba que podríamos empezar a abordar al autor y sobre eso ir encaminándonos hacia la obra o dando los saltos, ve qué curioso, qué irónico o qué risible podría decirse, aunque pueda no serlo, pero he ahí el juego de cómo pueda uno cada quien ver la vida, si desde lo trágico o dentro de lo cómico, que este señor, que el maestro Bulgakov, pues nació en Kiev, ¿no? Kiev, una capital que actualmente acaba de ser bombardeada por Rusia, ¿no? Y en la que cuando nace Bulgakov, ¿no? Era en tiempos en los que pertenecía al Imperio Ruso, es decir, en 1891. O sea, cuando todavía era un imperio, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Intentemos irnos todavía a esos, ¿cómo decirlo? A esos tiempos en los que afortunadamente él tuvo la posibilidad, ¿no? De asistir como tal a pertenecer a una, no, si no necesariamente a una familia absolutamente burguesa, porque al parecer no lo fue tanto como tal, pero sí lo suficientemente acomodada como para poder él estudiar, ¿no? Y llegar incluso a tener estudios universitarios hasta de medicina, el cual pues evidentemente se terminaron en la misma Universidad de Kiev, ¿no? En el cual se terminaron trasladando o lo terminaron convirtiendo tanto como médico en la Primera Guerra Mundial y evidentemente en un médico rural de una localidad ya por el Cáucaso, si no mal leí por ahí. Y entonces todo ese contexto evidentemente no lo menciono adrede porque evidentemente tiene que ver con la historia, que evidentemente se va a terminar plasmando, y evidentemente si uno también va a escribir, y evidentemente pueden ser los dos casos, es o con conocimiento de causa, es decir, pues evidentemente voy a hablar de lo que sé, o definitivamente soy lo suficientemente sensible y erudito como para que dentro de cosas que yo no he vivido en carne propia, pero los pueda aún así yo describir con total exactitud. En este caso, probablemente el caso sea que con Bulgakov, a raíz de esta experiencia que estoy como súper resumiendo en segundos, evidentemente se plasma para con el personaje de uno de los personajes principales en la obra de Corazón de Perro, que es el doctor, que ya después estaremos comentando qué es lo que termina haciendo para no empezar a abontar ¿cómo se llama? Spoilers, perdóneme. Y eso por una parte, y por otra, o sea, qué risible, o intentemos más bien ir a aquellos tiempos en los que cómo él vive la transición de lo que es el Imperio Ruso, a su manera le impacta lo suficiente como para que opte por la comedia y criticar a su realidad y evidentemente al régimen del cual desafortunadamente tuvo que ser parte, porque pues después sabemos pues también hasta risible o irónica historia en la que el mismísimo Joseph Stalin le dijo, pues tú no te vas de aquí, ¿no? Pero incluso yo quiero que que seas como el jefe del teatro, ¿no? El jefe de un teatro acá en Moscú. Entonces es como de que, o sea, sí, nada más bájale, ser de la capacidad que eres, pero pues tampoco voy a permitir el Teatro de Arte de Moscú, si mal no tengo entendido.
pero tampoco voy a dar como fuga al talento que tienes tú para poder describir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, solamente esa es como parte, en grandes rasgos, del contexto que a nivel como histórico, geográfico, este señor está envuelto. Y reitero, o sea, lo irónico que pues justamente hoy por hoy pues esta ciudad está siendo atacada con la más alta tecnología que el propio pueblo ruso tiene a su alcance, quitando de lado evidentemente el armamento nuclear. Y pues nada, o sea, curiosamente el conflicto o lo criticable que puede llegar a ser todo lo que suceda en esa región, pues no ha desaparecido. Sí, es curioso que la anécdota, ¿no? Que tiene con Stalin, como es también curioso que dicen que una de las obras de teatro favoritas de Stalin era La Guardia Blanca, precisamente de Bulgakov, que es una obra que habla de lo que sufrió el ejército blanco en la Revolución Rusa. Curioso, ¿no? Que Stalin haya matado opositores e incluso censurado a muchas personas que lo apoyaban. Por ejemplo, me llega el caso de Pasternak de Chivago, que en Chivago de Pasternak, el doctor Chivago, que decían que era propaganda antisoviética y después de años eh, tuvieron que aceptar que se equivocaron, que no había nada de antisoviético, todo lo contrario en Pasternak, ¿no? Curioso que sea esa la obra favorita de Stalin. Y para entender los personajes de Bulgakov, eh, creo que también entendamos quién era Bulgakov. A ver, ya pasando al libro, uno de los personajes que es el protagonista, tiene un apellido impronunciable, le diremos únicamente el doctor o Phillips, porque es difícil pronunciarlo. Era doctor al igual que Bulgakov. Inténtelo. No, nada de eso, nada de eso. Es Aquí, ocioso aquí lo tengo a la mano. Filip Filipovich Preobrazhensky. Sí, Philip era doctor al igual que Bulgakov. Eh, Podríamos decir incluso que era la encarnación del mismo Bulgakov en el libro, ¿no? Yo tengo otros datos. Yo hice un poco de tarea, no sé, pero termina de exponer sí. eso. Creo que entenderíamos el porqué la aversión de el doctor hacia el nuevo Homo Soviéticos, ¿no? Si fuese el alter ego de Bulgakov. Pero sí, me decías de lo que tú investigaste. Yo así me atrevo a frenar un poco la interpretación de que pueda ser como el alter ego, el mismo Filip Filipovich, que es el doctor en este caso que va a hacer la situación que va a tergiversar toda la trama de la novela. Encontré que realmente hay dos casos concretos y que no me dejarás mentir a raíz de lo que evidentemente se plasma en la novela. Dos individuos reales, o sea, dos personas reales que de las cuales está totalmente incluso hasta súper inspirada el personaje del doctor, del profesor. Uno se llama Serge Voronov, que en este caso él fue un doctor que fue como evidentemente ruso. De hecho, los dos son rusos, de descendencia eslava en este caso. Este primero fue como no una prominencia o una eminencia en este caso, pero sí fue lo suficientemente famoso porque fue defensor de lo que se le conoce como la eugenesia. Entiéndase esto como este ideal que se puede como favorecer al cuerpo humano o el funcionamiento del mismo trasplantando otros órganos al propio y así pues justamente mejorar, reitero, el funcionamiento de y todavía curiosamente esta fama que evidentemente se le atribuye en aquellos tiempos, claro está, es que él lograba
por alguna razón, y no sé cómo llegó a estas conclusiones, según para asuntos terapéuticos, trasplantar testículos de monos, evidente a hombres, para fines, reitero, N. Entonces, ahí hay una inspiración. Y el otro es un premio Nobel, curiosamente, pero en este caso el del año de 1904, premio Nobel de Fisiología o Medicina en este caso, se llama Iván Pavlov, el doctor Iván Pavlov, y en este caso evidentemente este señor, por todo, independientemente de toda la trayectoria médica que lo llevó justamente a este galardón, lo que evidentemente ya se le puede como de manera concreta entender por el cual también está la inspiración con este señor, es por toda el conocimiento en cuanto al funcionamiento de la digestión, todo lo que es más bien todo lo que nosotros hoy por hoy sabemos en cuanto a cómo funciona nuestra digestión y en términos del sistema nervioso y cómo está conectado todos los órganos con el sistema digestivo y cómo incluso el hambre hace que pues evidentemente todo nuestro sistema empiece, o sea, todo ese conocimiento que nosotros ya damos por hecho es a raíz de que este señor lo descubrió, ¿vale? Entonces, evidentemente, imaginémonos que tenemos estas dos referencias en las que todavía, aunado a la experiencia en carne propia de Bulgakov de ser como tal médico, pues definitivamente la plasma como tal en este libro que es Corazón de Perro, que cabe aclarar, otro dato igual así súper rapidísimo, que no fue el primero, el primer texto donde plasma justamente no, de hecho sí fue sí fue el primero, pero donde todavía se desglosa muchísimo más. Es un texto que ya después ojalá lleguemos, se llama Morfina, ¿no? Que evidentemente habla de otro tipo de cosas, pero vemos, claro está, toda la cuestión que definitivamente tenía que plasmar en toda la cuestión médica. Es curioso la simbología que hay en la obra de Bulgakov, porque elige un médico, pero la rama en la que se especializa ese médico no es coincidencia. Exacto, porque es fisiología, entonces toda esa Exacto. línea es evidentemente la que plasma a raíz en el profesor de Filipovich, ¿estás de acuerdo? Exacto, y digamos que la rama en la que se especializa el doctor, que es de rejuvenecimiento, es lo más antisoviético que puede haber. ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro dice que los clientes son gente adinerada, extranjeros que, sabiendo de la fama de este doctor, van por los fines más anodinos, superfluos, por así decirlo, con Philip, ¿no? Y eso es precisamente lo que le molesta al nuevo hombre soviético, ¿no? ¿Y por qué elige esta rama? ¿Por qué el rejuvenecimiento? Bueno, eso lo vamos a ver después, que tiene ciertos simbolismos, ¿no? Pero yo quisiera ya entrar de lleno a los personajes para saber más o menos de qué va esta obra. Ya hablamos de Philip, ¿no? Que es de los personajes principales. Pero también está... Si vemos la puesta en escena de este libro, es... de verdad es grotesco, ¿no? Está el perro, que va a ser el objeto del experimento, y el otro que podríamos decir que es el perro Sharik. Es Sharik, que significa bolita, ¿no? En ruso. Sí. Y la antítesis de Philip, ¿no? Shovender, que es como... Que incluso cómo se ríe desde el inicio el perro, como dice, ¿por qué me dices Sharik si estoy más flaco que nada, ¿no? ¿O de dónde me dices eso, no? Y, por ejemplo, Shovender, ¿no? Que es el portero. El líder del sindicato, ¿no? De los inmuebles, del inmueble, que claramente es un título súper risible, que definitivamente no debió existir, o probablemente sí, porque no sí. creo. No,
creo que a eso es de lo que se mofa Bulgakov, ¿sabes? Exactamente. De querer subir al hombre normal, al hombre común, a puestos para los que no solo no está capacitado, sino que ni siquiera son útiles para la sociedad, ni siquiera son necesarios, cuando las personas que en realidad lo son, como o Philip, que es un médico, los quieren degradar, ¿sabes? A eso es a lo que vamos. Ya entrando de lleno a lo que es la trama, es algo completamente risible. Ya hablamos de que es un médico que se dedica al rejuvenecimiento y ya nos hiciste el favor de hablarnos de otros médicos que sí existieron. La premisa es muy simple. Philip adopta a un perro callejero para realizar un experimento para probar una de sus hipótesis. Lo que él cree es que si trasplanta los testículos y la hipófisis del perro, La hipófisis o después ya encontré así como tiene que ver también ahí hasta como con la traducción, ajá, la glándula pituitaria pineal, ajá, y la glándula pineal, ¿no? o la glándula pineal, que mira, o sea, Uh-huh. tú tienes ese dato que ahorita también quisiera abordar, que no lo deja la suerte, pero ajá, continúa, sí, sí, sí. Y lo que él quiere hacer es ver cuáles son los efectos de este trasplante hacia el perro. Y vemos que es un completo desastre. Lo que él pensó que sería, sucede precisamente lo contrario. Pero lo interesante de este libro es no solo la transformación del perro, que es curioso que haya elegido este animal, ¿no? Que viene a simbolizar la lealtad, la nobleza, la obediencia, y termina transformándose en lo contrario, ¿no? Pero veamos, ¿quién fue la persona que Philip eligió para este trasplante? Si no mal recuerdo, era un ladrón, ¿no? Eh, un ladrón que había sido asesinado, ¿no? Y Sí, sí, justo. precisamente eligen a este delincuente para trasplantarle los órganos al perro, ¿no? Que incluso fue accidental a como se termina percibiendo y abusando un poco de lo fresco que tengo la lectura, porque evidentemente al principio pues uno se va con la impresión de otras cosas. Creo que es como circunstancial y reitero accidental que haya andado con ese cuerpo, porque pues prácticamente lo que ellos requerían para este experimento era tener el cuerpo lo más fresco posible, ¿no? Y no llegar a la casi, pues si no atrocidad, pero o no sea bajo qué términos podían o qué consecuencias les hubieran llevado ir a prácticamente ir por un cuerpo a un cementerio o a recuperarlo de una fosa común, como en otros textos de la tradición que le antecede, en este caso a Bulgakov, que evidentemente pues ya van siendo pues justamente los ecos a lo que definitivamente vemos como lo que es Frankenstein, ¿no? En este caso, ¿no? Que evidentemente ya al llegar otra vez a este texto dije, pues órale, o sea, definitivamente qué interesante ver no necesariamente un hijo de lo que es todo lo que Shelley heredó tras haber publicado al clásico de Frankenstein, pero es interesante cómo ver esta cuestión de la transformación o sí, de un experimento científico, ¿no? Casi o cuasi terrorífico, eh, es- no deja de generar humor, ¿sabes? No deja de generar risa. Entonces, o sea, y hablando antes de la cuestión de los símbolos de por qué del perro, ¿no? Sí, evidentemente hay aquí bastantes como asuntos como alegóricos que definitivamente apuntan a que cualquier lector identifique de quién a quién se está refiriendo en este caso para con todos los personajes. Y uno de los tantos comentarios que me voy a permitir como leer también del texto, que me encanta, que va haciendo una de las cosas favoritas que sí también puedo como comentarte de lo que tuve del libro, es todo lo que el perro dice, pero antes de ser transformado
Y justo después, en los primeros días en los que él ya se está convirtiendo en en este hombre, en este ser humano, en esa cosa que realmente pongo como pregunta, ¿realmente se termina convirtiendo en un ser humano? Ojo, aun cuando definitivamente sea la sátira, pero realmente se termina convirtiendo en eso. Y quiero poner ahí como la pregunta en la mesa, tanto para ti, Daniel, como para con quien quiera que nos escuche y quiera como contestar esta en los comentarios. ¿Por qué? Porque miren, o sea, una de las tantas cosas que dice Sharik en eso y que definitivamente valen la pena hasta comentarlas aquí, subrayarlas y tenerlas ahí a la mano, es cuando dice que entre todos los proletarios, los porteros son la gentuza más abominable. Son los desechos de la humanidad. Este cabrón. La categoría más baja, ¿no? Y pues evidentemente veo, o sea, ahorita nos hace reír y sin querer, pues evidentemente algo que también hice, no sé cómo puedas trasladar ahorita el ejercicio de volver a pensar este libro y comentarlo ahorita, Daniel. El ¿qué, qué nos aporta leer ahorita también? Leer Corazón de Perro, reitero, hoy por hoy, ¿sabes? Entonces, evidentemente, además de entretenernos, además de reírnos, además de darnos un viaje a lo que fue el régimen soviético, hoy por hoy, o sea, todavía nos podemos reír de que de entre que todos los proletarios, los porteros son la gentuza más abominable. O sea, yo como viviendo acá en la CDMX sabemos que hay hay otras subclases proletarias, ¿no? O sea, entre chistes no lo podemos Sí, negar, cabrón. ¿no? No podemos negar que cómo termina siendo risible cuando nos referimos al microbusero o al taxista, cabrón, ¿no? O sea, dices, güey, qué onda No, con... usted busca la funa en cada capítulo con motivos tan diversos que es de aplaudir, ¿sabe? O sea, es de aplaudir. Entonces, estoy, estoy, estoy como bien dices, intentando rebajar a las revoluciones, pero o sea, es un chiste de mal o un buen gusto, como lo quieran ustedes tomar, pero o sea, cómo trasladamos también algo risible a nuestros tiempos, ¿sabe? Siguiendo con el texto, pues evidentemente hay muchas cosas más, pero eh, yo sí les puedo comentar que al inicio, muchísimo, o sea, evidentemente al inicio, cuando yo leí por primera vez esto, y el texto mismo puede dar esa impresión, y evidentemente más cuando ves que el texto le da diálogos al perro, aunque sean sus pensamientos, porque claramente no se puede comunicar con el ser humano hasta que ya tiene, pues en este caso, el cuerpo del perro. Eh, Dije, como el ridículo cursi que puedo llegar a hacer, dije, no, bueno, esto va a ser sumamente triste en lo que un perro desde un inicio vemos cómo está sufriendo porque un cocinero le echó agua hirviendo, ¿no? A un costado y lo terminan rescatando. Dije, no, pues qué clase de historia tan linda y tan sensible era y rusa nos va a mostrar esto y termina siendo la cosa crítica y satírica que vamos viendo, ¿no? Entonces, N maneras es lo que se puede como ir encontrando en este texto. No sé tú, de manera inicial, que fuiste encontrando, que puedas como comentar también al respecto, Dani. La manera en que Bulgakov toma un hecho trágico como el sacrificio de un perro, porque eso es lo que hacen para la operación, eh, y lo torna en algo incluso gracioso, pues es admirable, ¿sabes? Esa escena inicial donde hablan del cocinero pudiese estar en cualquier otro libro como una escena dramática, pero lo interesante es la forma tan gracioso en la que lo narra Bulgakov, que ahí nos damos cuenta del escritor que era, ¿no? Eh, Otro de los personajes, ya hablamos de dos de los más importantes, que es Bolita y el doctor.
Schovander, que como ya lo habíamos hablado, es una especie de jefe del Departamento de Asuntos sin Importancia. Es decir, es una persona que está convencida eh, de la revolución y del partido porque le da algo de poder. Antes de eso, pudiésemos imaginar que, pues, era una persona al margen, ¿sabes? O sea, alguien que no figuraba dentro de la sociedad. Pero después de el triunfo de la revolución, eh, es lo que menciona. Hay un ensayo de Isaiah Berlin sobre el por qué los rusos siempre terminan girando hacia sistemas totalitarios. Y lo que él menciona es de qué otro modo se puede gobernar a personas como los personajes de Dostoyevsky, es lo que dice Isaiah Berlin. Y tiene razón en ese sentido, ¿sabes? A lo que vamos es, esta persona con un poco de poder termina siendo alguien autoritario dentro de un sistema que ya de por sí lo es. Y digamos que la única persona con el valor de oponerse es en este caso Philip, que vendría siendo el símbolo de la intelectualidad. Es decir... O de la burguesía, todo o de la burguesía, acomodada, ¿no? Sí, sí, sí. O de la burguesía o de la intelectualidad. Porque en este caso, ¿quién sería... ¿cuál es el símbolo del perro? Pues la masa proletaria. Es alguien en la calle. O sea, es curioso cómo... Sí, ocurre la deshumanización en este sentido de Bulgakov. Y sí, ocurre la sátira porque elige a un perro para referirse al vulgo, en este caso. Porque ¿a qué otro animal pones en la sociedad, ¿no? O sea, cuando Exacto. toda la fauna la retiras, ¿no? De la ciudad, ¿qué animales quedan, ¿no? Sino el Sí, perro. exacto. Y la forma en la que utiliza al perro, no de una manera peyorativa, sino, digamos, lamentándose de la inocencia, de la fidelidad hacia un sistema que es abiertamente totalitario. Y pues habla de Shovender, el nuevo hombre soviético. Y aquí quiero leer un párrafo que explica cómo una persona, cómo un sistema exigió tanto a personas comunes, algo que personas ilustradas, por ejemplo, en Francia no lograron hacer. Y lo que dice Bulgakov, y cito: no se puede barrer las vías del tranvía y al mismo tiempo ocuparse del destino de unos vagabundos españoles. Nadie puede lograrlo, doctor, y aún menos que en general está 200 años atrasada con respecto al desarrollo europeo, gente que hasta el día de hoy no se abrocha del todo bien sus propios pantalones. No, bueno. Creo que Sí. aquí Bulgakov es lapidario con lo que él piensa sobre la revolución rusa, ¿no? Y Rusia, digamos que siempre es la excepción a la regla. ¿Por qué? Y sin ponernos políticos, ¿no? Pero debemos de hablar de Marx y vamos a hablar de esta obra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Marx? El socialismo va a llegar a los países más industrializados. ¿Qué sucedió? Llegó a Rusia, que era precisamente de los más atrasados de Europa, ¿no? Completamente lo contrario. Y es Sí, de lo que todavía hace rural. Musa Bulgakov. Es como, ok, tú estás siguiendo el modelo marxista. Lo que dice Marx es que primero debes de industrializarse. Tú quieres saltarse ese paso para llegar al socialismo. Es contradictorio. Es contradictorio. Es de lo que se burla Bulgakov. De, ok, ustedes tienen a Marx como una deidad, pero todo lo que hacen lo contradice, ¿no? Es lapidario en este sentido. Y curiosamente, más que a Marx, no sé si te diste cuenta, a quien más catapulta y no deja de mencionar reiteradamente es a Engels, ¿sabes? Sí, menciona mucho a Engels. Más a Engels que a Marx, o sea, ojo ahí si también existe creo que es quizá el menosprecio, ¿no? Que se tiene por Marx. O sea, se ve
bueno, esta es mi interpretación, Ajá, que sí, quizá sí. Bulgakov ve a Marx como un desarrapado que vivía a costa de... es mi interpretación, perdón si Sí, suena sí, tan... no, sí, Lo sí. veía como un desarrapado que vivía a costa del dinero de Engels para poder publicar. No se toma ni la molestia de atribuirle los escritos a Marx y se los atribuye a otro burgués como lo era Engels. Quizá esa es mi lectura, ¿no? O, Como o, ese o, menosprecio. o yo o les comparto la de que cómo puede existir en pues sí, en nuestro inconsciente colectivo, de que Marx es realmente la epítome de la ideología comunista que adoptó todo ese lado del globo, cuando realmente quienes también se adentraron intelectualmente en esa ideología pusieron el verdadero ojo en otros autores también, fundadores de esta misma como lo fue Engels, ¿no? Y a su vez también están criticando cómo se le malinterpretó evidentemente todo lo que siempre vimos en todos los casos, ¿no? Que siempre se malinterpretó a Marx y se interpretó como cada quien quiso en China, en la URSS, etcétera, etcétera. Y en este caso, que ahora aflore Engels por sobre de Marx, para mí dice también algo totalmente distinto, que quizá también, ¿no? Es como contrarrevolucionario, ¿no? En términos de lo que también no le gustaba leer al régimen, cómo mencionas o le atribuyes más honores a este autor que al verdadero héroe o al verdadero fundador de lo que es nuestra revolución, como es Carlitos Marx, ¿no? Esa también es mi interpretación, claro está. Quizá pudiese ser esa, quizá la simpatía más ante el burgués Exacto, sí, ¿no? mecenas que ante el creador. Pero Exacto, exacto. sí, pero lo que es cierto es, como tú bien mencionas, la contradicción que es Rusia, ¿no? La URSS. Porque lo que Marx decía es, el socialismo terminará disolviendo al Estado. Llegaremos al comunismo total, que es el comunismo como último estadio del socialismo, donde sea prescindible el Estado. Y sucedió precisamente lo contrario. Se reforzó tanto que el Estado se totalizó. Se totalizó y ahora ya no cabe nada fuera del Estado, ¿sabes? Eh, está lleno de contradicciones todo esto, ¿sabes? Pero bien, ahora regresando al libro. Ya que mencionamos estos tres personajes que son quizá los más importantes, la trama gira, sí, en el experimento, pero en las consecuencias de... Y este experimento es también simbólico. No es solo el operar a un perro, no. El experimento se refiere también a la revolución. Cómo se trató de tomar a criminales, estoy refiriéndome a la premisa del libro, claro está, en seres casi perfectos como lo era el perro, ¿sabes? Y no es coincidencia, ahora sí regresemos a lo de los médicos. No es coincidencia que la rama en la que se especializa Philip sea el rejuvenecimiento. ¿Por qué? Habla de los viejos valores, de querer conservar un sistema que ya no está. Habla de eso. Híjole, ahí no voy a criticar que pueda resultar forzada la interpretación de que, o sea, todavía el experimento hable de un, ¿cómo decírselo? De un regreso a los valores que claramente se necesitan mantener o recuperar. Yo creo que el avance o insertar justamente el experimento mismo es cómo
también ¿cómo decírselo? Toda la cuestión científica de la cual también se apoyó el socialismo, toda la cuestión pues hasta materialista, de la cual también se apoya, en la cual pues evidentemente tiene que no hay ningún idealismo detrás, ¿no? O sea, todos estos experimentos de los cuales se tuvo que valer el mismo régimen para poder sustraer a todos los perros callejeros y colocarlos en las distintas nuevas posiciones que se tuvo que inventar para poder sostener el mismo sistema en toda la infinita burocracia en la que se terminó convirtiendo, ¿no? O sea, yo creo que es una amalgama, ahí es como lo interesante y la genialidad también que se le puede presumir a este libro, en el sentido de que cómo sustraes un elemento de lo que hoy por hoy se puede considerar como ciencia ficción, e incluso al volverlo a leer me volvió a surgir una pregunta que tenían bastante enterrada la primera vez que la leí. Dije, es que esto es ciencia ficción pura, cabrón. O sea, al menos yo también, que he tenido la oportunidad de leer y ver cosas de ese estilo, o sea, claramente son escenas y situaciones que sí o sí definitivamente le pertenecen y han hecho pues grande a textos de este género como tal. Y es muy curioso también cómo eso termina siendo parte del corazón del texto sin que necesariamente pierda de fondo el trasfondo de la crítica social, ¿saben? O sea, por casi siempre nosotros vamos a encontrar que un texto de ciencia ficción siempre va a apostar por la cuestión de las preguntas existenciales filosóficas, siempre va a apostar por la especulación filosófica antes de realmente criticar la cuestión política. Yo creo que por la mayoría de las veces siempre después de la ciencia ficción, después de preguntarse qué es el hombre, qué es la humanidad y todo este tipo de situaciones, qué es el ser humano y ante el mundo, etcétera, etcétera, después critica lo político, evidentemente después en esos escenarios critica lo social. Aquí sucede todo lo contrario, sin perder el hilo de lo que realmente está sucediendo, es decir, o sea, sin que perdamos de vista que seguimos en el apartamento de las 7 habitaciones, ¿no? De las cuales tiene el privilegio el doctor Filip Filipovich, ¿no? Y o sea, hasta risilo ahorita que lo pienso, el nombre que el mismo el doctor tiene, porque son bastante reiterativos, ¿no? Filip Filipovich, o el nombre que ya después al convertirse en nombre, el Sharik, se termina denominando, por aquí lo tengo, denme un segundo, Sharikov. Ajá, no, Poligrafovich Sharikov, y dices, no, y el tema, o sea, lo absurdo que puede, es que qué gracioso, pero a la vez que tan real, es cuando justamente cómo le das una identidad a toda esa gente que jamás tuvo un documento. O sea, qué brillante, reitero, que con solo un personaje hables prácticamente de todo el pueblo ruso, del pueblo ruso, que oficialmente le diste una identidad nacional, una identidad revolucionaria, ideológica en este caso, y una identidad en el sentido pues estatal, ¿no? De Estado, en este sentido, para que justamente todavía se legitime la cuestión de las posiciones de que cada quien uno tenía, ¿no? Porque sin documento, pues, sin identidad, pues obviamente no podías ni siquiera ni recibir alimentos, y evidentemente no podrías tú conseguir
a una habitación, como en este caso se estaban repartiendo las habitaciones para con los otros personajes que estaban diciendo que ahora ya iban a ocupar más habitaciones en la habitación del doctor, etcétera, etcétera. Entonces o sea, son elementos tras elementos que si uno lo rasca, o sea, no es que sea un texto infinito, pero definitivamente, o sea, no acabamos de en un solo capítulo poder, pues poder abarcar todo lo que realmente se encuentra aquí, ¿no? No sé tú qué más encuentres, Dani. La escena que mencionas y sobre el dar identidad, dar documentos, es muy simbólica porque vemos a un perro callejero, es decir, alguien que no es de nadie, que no tiene dueño, que no tiene identidad, de repente reclamar que es un camarada, que es un ciudadano, que tiene derechos, que merece ser respetado, es decir, el pueblo llano exigiéndole a la burguesía la abolición de las clases, es de lo que Bulgakov se burla, de lo que Bulgakov ataca cuando Bolita deja de ser un perro y quiere ser llamado Sharikov, ¿no? Y de hecho, esa escena tan risible, no sé si la recuerdas, que crea un sindicato de perros, o sea, es completamente, o sea, El sindicato de la limpieza, ¿no? sí, para matar gatos, Para ¿no? matar gatos. Güey, quiero citar, ¿no? Una escena Ajá, que, sí, dale, sí. que más o menos creo que ejemplifica, ahorita que hablamos de Marx, ¿no? ¿Por qué cuando comenzó toda esta historia, todos empezaron a andar con botas y chanclos sucios por las escaleras de mármol? ¿Por qué hasta hoy hay que guardar los chanclos bajo candado y encima poner junto a ellos a un soldado para que nadie se los robe? ¿Por qué se llevaron la alfombra de la escalera principal? ¿Acaso Karl Marx prohíbe tener alfombras en la escalera? En algún lugar Karl Marx ha escrito que de la segunda entrada del edificio de Bulajov de la calle Prechistenka deba estar obstruida con tablas y que la gente tenga que dar la vuelta y entrar por el patio de servicio. ¿Quién necesita esto? ¿Los negros oprimidos? ¿Los obreros de Portugal? ¿Por qué un proletario no puede dejar sus chanclos abajo de en vez de manchar el mármol? No, bueno. Con esto, o sea, Bulgakov se está o sea, burlando sí, y les está diciendo, ¿saben qué? Ajá, Ustedes toman lo que les conviene, güey. Lo acoplan a su pinche ideología podrida. Cuando lo que Marx dijo, güey, o sea, no tiene nada que ver lo que están diciendo, güey. O sea, ningún pinche parte del capital dijo que no puedes tener iPhone, que no puedes tener un podcast en una plataforma que abiertamente apoya a los sionistas. Seguimos siendo marxistas en este podcast, aunque sigamos financiando directamente a Palantir. No, o sea, claramente la crítica la reparte pareja, o sea, porque no podemos, yo no consideraría que realmente solo está tachando al bolchevique, al proletario o al burgués falso que todavía se esconde tras sus logros, que eso fue lo que también encontré, que este premio Nobel de medicina, del cual también se inspira para ser el profesor, pues es justamente el caso en el que tras sus logros, el mismo Lenin le reconocía, iba a decir tertulias, ¿no? Iba seminarios y congresos de fisiología nacionales, o sea, de renombre, o sea, la fisiología era algo importante que realmente se comentaba, se experimentaba y se realizaba. O sea, sabemos que la ciencia en Rusia se exploró a niveles que, pues evidentemente incluso hasta podemos desconocer, no por nada la Guerra Fría y todo ese tipo de cosas. Pero regresando un poco, el doctor, este premio Nobel, al tener evidentemente este renombre y estos galardones y demás, usó justamente esa posición para que tras las faldas del mismo socialismo todavía pudiese estar acomodado. Cuando dices, güey, ¿dónde está esa contradicción? Entonces, ¿a qué voy? Que la crítica va para todos, tanto al perro, que se convierte en el intendente del ministro de limpieza, hasta el mismo burgués
que justamente, pues supuestamente se convirtió a esta ideología cuando claramente no ha dejado de perder todo ese tipo de privilegios, o sea, reparte parejo. Yo antes, hay algo que en el transcurso del día, cuando lo volví a descubrir, pues reitero, hasta que uno lo vuelve a leer, se da uno cuenta de estas cosas, y con lo que yo no quisiera dejarla pasar la oportunidad de grabarlo y comentárselos, y obviamente pues ponértelo a ti antes de que vayamos a cerrar el capítulo, Dani. Me gustó encontrar y darme cuenta, pero me llamó mucho la atención la cuestión hasta, pues, cuasi metafísica. No quiero exagerar con esta disciplina, porque reitero, este texto no está escrito a lo tonto, o sea, todo está inteligentemente bien plasmado. Voy a ir por partes. Hay una cita en la que ya cuando pues está todo el experimento, a raíz de cómo está descrito en diferentes incluso recursos, hay una cita que dice: la sustitución de la hipófisis, glándula pituitaria, glándula pineal, ojo con las traducciones, hipófisis, pituitaria o pineal, la que ustedes gusten considerar. Evidente, reitero, yo tuve una y ya después fui encontrando que son varias las que se están asociando aquí. Dice: no produce el rejuvenecimiento, sino la plena humanización. Paréntesis y contexto. Sabemos desde tiempos inmemoriales, desde tiempos egipcios, sin ponernos conspiranoicos, que el ser humano pues siempre ha intentado como encontrar, si no el alma, pero sí justamente el centro de donde toda la conciencia florece. Y poco a poco, evidentemente, se fue como que intentando inventar o intentando como encontrar o descubrir y darle nombre, en la que terminó justamente siendo eso, ¿no? La glándula pineal, en la que justamente la tenemos en medio del cerebro, y es la que incluso si se despierta nos va... O sea, antes de llegar a esas mafufadas, o sea, hay toda una tradición, reitero, o sea, tradición excepcionalmente milenaria, que reitero, no creo que sea gratuita, que le esté comentando aquí. Vuelve a reiterar el comentario en otro comentario, en diálogo que tiene el profesor y su amigo, y también este colega, el que termina incluso mordiendo el perro en una ocasión. Dice: a partir de ahora la misteriosa función de la hipófisis, la glándula del cerebro, ha quedado esclarecida. O sea, reitera que justamente el tema va por aquí, pero aquí va como el giro cómico en el cual, antes de llevarnos a realmente pensar de manera como pues eufórica o hasta magnánima esta cuestión en la que parece que lo estoy llevando, le dice: se puede injertar una hipófisis de Spinoza, porque de repente incluso hasta lo mencionan, insisto, nada de lo que está escrito a lo tonto. Se puede injertar una hipófisis de Spinoza o de cualquier otro desgraciado y convertir a un perro... ¡Qué cabrón! No, qué cabrón es ese. Y convertir a un perro en una extraordinaria eminencia. ¿Pero para qué? Uno se pregunta. Explíqueme, por favor. ¿Qué necesidad hay de fabricar artificialmente espinosas cuando cualquier mujer puede parirlo cuando quiera? O sea, qué cabrón, güey. Y eso evidentemente, porque yo lo tengo muy presente, a una cita de Descartes, de Descartes, como le quieran llamar ustedes, en la que dice que la ignorancia o la estupidez es la mejor cosa, o ¿cómo va la cita? Lo que mejor repartido está en todo el mundo, entre todas las personas. La idiotez, la estupidez. Entonces, evidentemente, para mí, yo lo asocio, o sea, claramente yo lo asocio por lo presente, reitero, a mi manera en cómo yo tengo este tema. Pero ya después nos ponemos
nos ponemos a pensar y dices, yo me puse, güey, qué interesante. Y qué interesante que este sea el preludio de lo que después evidentemente va a terminar a acontecer. Y ya aquí tú me detendrás, Daniel, no sé si consideres que cuente por qué digo preludio. Por lo que están empezando a conspirar evidentemente el doctor y su camarada, y su colega, perdón, porque ni siquiera entre ellos se hablan de camaradas, porque hasta el mismo doctor dice, a mí ni me digas ni camarada, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, se diga que lo llamen camarada. así es, exactamente. Entonces, o sea, es muy curioso y a la vez no deja de ser risible que retome todo este discurso para decir, güey, al final de cuentas nosotros tenemos que tomar una decisión para con ese cabrón. Y sabemos después cuál es la decisión. De repente puede parecer que termina o va para hacia... No haga spoilers, no haga spoilers. No, va para un lado, gracias por detenerme, va para un lado, cuando termina resultando otro que dices, es necesario llegar a esas instancias, ¿no? Entonces, no sé qué gustes tú comentar antes de no del preludio, hacia dónde va el final de de esa situación, sino de lo que estaba como comentando. No sé si lo tuviste en cuenta. Y sí. pero sí me gustaría, no sé, que puedas como ahí comentar tanto si hay elementos de ciencia ficción que tú encuentras aquí y esto que te estoy comentando, lo de la glándula pineal. Sí. O sea, si hablamos de la ciencia ficción en los rusos, me gustaría mencionar 3 libros. Y curiosamente los 3, además de ser ciencia ficción, terminan casi siempre en lo distópico, ¿no? O sea, esta visión que tienen los rusos de la ciencia ficción es siempre distópica. El primer libro de los que quiero hablar de este género es curiosamente también de Bulgakov, debes de leerlo. Los huevos fatales es el primero. El segundo es un libro de Alexei Tolstoy que se llama Hiperboloide del ingeniero Garín, que es un ingeniero que construye un rayo para controlar el mundo. Es decir, el rayo puede destruir lo que sea. Como el doctor Sugarsmith. Sí, No sé por qué. y lo utiliza precisamente para ganar poder políticamente, ¿no? Y el tercer libro, que entona más, porque es la inspiración directa, Orwell mismo lo admitió, de 1984, Samiatin, Nosotros. ¿Y por qué hablamos de 1984 y de Samiatin? Porque es la sociedad en la que Bulgakov escribe este libro. Es el estado casi orwelliano, stalinista, ¿no? Del que Bulgakov escribe todo esto, ¿no? Y para cerrar, esa última escena, sin hacer spoilers obviamente, es simbólica porque lo que nos dice es que precisamente la decisión final, la respuesta o la única intervención ante toda esta barbarie está en las manos de la burguesía o de la clase intelectual. Es lo que dice Bulgakov en ese final. ¿Qué te gustaría añadir para cerrar? Pues justamente lo que te estaba preguntando, o sea, qué puedes como comentar para complementar y cerrar evidentemente. Yo ya no agregaría más porque si no me voy un poquito más. Tengo evidentemente varias, bueno, no varias, pero sí una preguntilla más que extendería un poquito más, pero ya sería innecesario. Solamente sí me gustaría evidentemente escuchar y que quede plasmado acá. ¿Qué opinas o a dónde puedes como llevar un poquito más allá el argumento o la exposición que hago de cómo toda la tradición de la glándula pineal y todo lo que conllevó ese idealismo de humanización? Porque incluso, ojo, el mismo socialismo es una ideología que buscaba la humanización, ¿no? Que sea justamente condiciones para en las que el ser humano pueda desarrollarse mejor. Evidentemente lo llevaron a un fracaso, lo llevaron a convertirlo en algo peor que un perro, como en este caso lo está utilizando la alegoría. Pero más allá de llevarlo a este terreno interpretativo,
sí, yo te aviento la bolita para ver qué puedes como comentar de esto. En la teoría, considero que el movimiento del socialismo es humanista en ese sentido de que el vulgo, como lo refiere la burguesía, no es que yo inventé ese término, era solo masa, ¿sabes? Era gente que aplaude al rey, que sirve al rey, siervos o servidores o súbditos como les llaman. Es masa, es únicamente eso. Lo que trató de hacer el socialismo y falló fue abolir los rangos, como tú dices, o sea, la humanización de un doctor va a cohabitar, ya no va a tener 7 habitaciones, va a cohabitar con obreros, granjeros y gente sin oficio. Eso es lo que en la práctica se intentó. Pero ¿qué hizo? Eh, Precisamente lo contrario, la deshumanización, el gulag, la persecución. Es es el círculo vicioso de lo risible, de lo que es la teoría y lo que es la práctica, ¿no? O sea, esa es quizá mi interpretación de esa parte. Perfecto. Entonces, pues yo para terminar solo quisiera comentar 4 cosas. Una, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos tanto desde el primer episodio, tanto empezarnos a seguir en las 2 plataformas en las que estamos lanzando esto, que evidentemente son como las dos más viables y menos bolcheviques, pero más viables por el momento en las que podemos nosotros difundir esto. 2, en la tarea que... ¿Por qué dije 4 cosas? En la... Creo que van a ser 3. En la segunda cosa es, en la tarea que me hice de investigar cositas alrededor de esto, hay 2 películas que están hechas e inspiradas en el libro. Una italiana, curiosamente, y otra rusa, que se estrenó 2 años después. Si me permiten y si gustan, evidentemente la idea es que todos leamos, ¿no? Pero, pues evidentemente me llamó mucho la atención que esté disponible justamente la película rusa, que en todos lados se comenta que la traducción que ya después se hizo en los subtítulos, pues deja un poco que desear, pese a que es la oficial como tal, pero la calidad en la que pues yo les puedo como compartir el mismo link en los episodios para que puedan acceder a él, pues yo se los voy a dejar ahí. Y la última, no sé por qué dije 4 cosas. La última cosa que yo con la que quisiera yo cerrar es con la siguiente cita del mismo texto, que pues para mí definitivamente es como de las cosas más fuertes que podemos nosotros encontrar ahí, y que dice así: comprenda, esto se lo dice ¿cómo se llama? El profesor a su colega. Comprenda que lo terrible es que ya no tiene el corazón de un perro, sino precisamente uno humano, el peor de todos de los que existen en la naturaleza. Y yo con eso cierro y me despido. Doctor, no sé qué usted que quiera más añadir. Lean a Bulgakov, es lo único que puedo decir. Leanlo. Bulgakov sigue más vigente que nunca. Leanlo. Vigente, que lo acabas de... Esa era la 4 cosa que yo quería decir, y yo la dejo como pregunta abierta para que pues justamente estimular la conversación. Evidentemente, además de leerlo, ¿cómo podemos nosotros trasladar esta lectura, como se los comenté en un inicio, cómo podemos trasladar la lectura y qué nos puede resonar hoy por hoy, además de solamente hacernos reír, como bien definitivamente lo logra? Profesor, un gusto volver a compartir el micrófono con usted. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, a todos ustedes. Gracias que a todo sigan, el auditorio que nos escuchan. que nos escucha, son muy gentiles en verdad por apoyarnos en este proyecto, que con todo gusto lo estamos haciendo y echándole ganas en poder emprenderlo. Y pues que sigan teniendo, reitero, una excelente tarde, día o noche, sea en el momento en el que ustedes estén escuchando esto. Y pues nos vemos hasta la próxima, hasta el siguiente capítulo. Nos vemos.